Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Dow Jones Trading. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que es el problema actual que sufrimos. Esta gran pandemia sufrida por el bicho que todos sabemos. Y bueno, realmente os vamos a poner un poquito en situación en la actualidad para que veáis cómo está surgiendo día a día, qué nos dicen, qué nos cuentan y dónde podemos ver toda la información en sí, que en Internet, como bien sabemos, está toda la información que queramos encontrar. Bien, empezamos con la información de la página Worldometer, ¿de acuerdo? El cual nos dice que casos de coronavirus hay 28 millones y de muertes actualmente hay 908.046 muertes en total. Recuperados 20 millones. Vale, de acuerdo, seguimos los casos por día. Aquí tenemos una estadística realmente, los cuales son los nuevos casos, totales de muertes, nuevas muertes, totales recuperados, casos activos, casos críticos, casos por millón de habitantes, muertes por cada millón de habitantes, total de test por cada millón de habitantes y población. De acuerdo. España nos lo encontraríamos aquí, en el puesto número 9, con un total de casos de 543.000 y muertes rondando las 30.000, serían 29.600. De acuerdo, los casos por cada 1.000 habitantes se quedarían con 11.621 y muertes, 634 muertes por cada millón de habitantes. En Estados Unidos, sin embargo, nos encontramos con una tasa de millón de muertes más pequeña, sin embargo que sí es cierto que con más casos, con 19.764 casos. Sí que es cierto que España es casi de los países con más muertes por millón de habitantes, pero también nos encontramos a Perú, en este caso, que serían 915 muertes por cada millón de habitantes. Y sí que es cierto que superando el total de casos, solamente superado por Chile, pero bueno, igualmente son 21.258 casos por cada millón de habitantes. Está bien, visto esto, ahora, ¿qué es lo que más podemos ver? Esta página también, x/y.es/COVID, nos enseña pues un poquito cómo está funcionando día a día y cómo va evolucionando a distintos riesgos y de distintas formas y maneras. Bien, como bien podemos ver, aquí tenemos la evolución de casos en los países, ¿de acuerdo? Días transcurridos en los 10 países más afectados desde el número 100 de caso y evolución desde A10 del 9 del 2020. Por cierto, hoy es día 10 del 9, 10 de septiembre. De manera que vamos a ver este primero de arriba, ¿de acuerdo? El que vemos con una creciente más grande sería Estados Unidos. Del número 2, aquí arriba, el lila que veríamos ahí arriba, sería India, seguido por Brasil. España lo tendríamos aquí abajo, de color rosa. Como bien podemos ver, nos encontramos en esta parte de aquí con Estados Unidos, con este recuadro aquí, con un pequeño parón, el cual nos indicaba que podía haber seguido hacia abajo y sin embargo hubieron bastantes más casos. Ahora entraremos con el tema de Estados Unidos. También lo que vemos, pues básicamente con mayores números de casos afectados a día 10 del 9 del 2020, Estados Unidos, India, Brasil y demás, y los datos por países. Esta página, como os digo, realmente es muy interesante, es a mí personalmente, junto con el Worldometer, la verdad es que la suelo utilizar mucho para estar informado al día a día sobre el problema actual. De acuerdo, nos encontramos aquí COVID en Estados Unidos hasta el día 9 del 9 del 2020. Como bien vemos aquí, tenemos los casos acumulados, los casos activos, los recuperados y los fallecidos. De fallecidos sí que es cierto que tampoco ha ido aumentando en gran manera, sin embargo se ha mantenido bastante lineal, cosa que debería haber bajado. Pero bueno, obviando eso, vemos como aún así los fallecidos no han seguido aumentando, pese a que sí que ha subido en gran manera los casos acumulados. Como bien vemos, aquí esta siguiente creciente, los casos activos también y obviamente también los casos recuperados.
buena señal, ya que sí que es cierto que hay más casos acumulados y más casos activos, pero también hay en gran manera ha aumentado los casos recuperados, aunque la línea de fallecidos sigue siendo lineal en vez de ser más reducida. Por otra parte, nos encontraríamos con India. Este país también sí que es cierto que los casos acumulados son mucho mayores, pero de la misma manera que crecen los casos acumulados, crecen los casos recuperados. Es decir, casi todo aquel que es acumulado también es recuperado. Pero sí que es cierto que se van encontrando menos casos activos. Tiene un mejor índice de recuperación India, en este caso, que el mismísimo Estados Unidos. Y sin embargo, la línea de fallecidos también, en ambas se encuentra bastante vertical. Siguiente país que tendríamos, entrando un poquito en Latinoamérica, nos encontraríamos con Colombia, el cual los casos activos están bajando, que es algo positivo, y también están subiendo los casos acumulados a la vez que los casos recuperados, lo cual obviamente también es positivo. También nos encontraríamos en este caso a Argentina, el cual pues va subiendo los casos acumulados, también los casos activos tuvieron un pico, lo que pasa que, bueno, recientemente están bajando un poquitito más y los casos recuperados sí que vemos bastante bien que están subiendo al igual que los casos acumulados, de manera que volvemos con buenas noticias. En el caso de Oriente, un poquito nos centraríamos en Irak, donde sí que vemos que acumulados y recuperados funcionan exactamente igual que en la India, por ejemplo, y que en parte de Latinoamérica, los cuales están subiendo y los casos activos se están estandarizando bastante. Por otro lado, al igual que Irak, como vemos aquí arriba, Irak, nos encontramos con Irán, el cual pues casi sucede lo mismo. Lo que pasa es que los casos activos de Irán se estandarizaron hace mucho más tiempo. Pero bueno, básicamente casi todos los casos acumulados son los mismos, más o menos, que los recuperados, y hay bastantes pocos casos activos. Línea de fallecidos sí que es un poquito más creciente, no es tan vertical, sí que va subiendo poco a poco, pero los casos recuperados también sí que es cierto que son bastante altos y están a punto de ser los casos activos por debajo de la línea de fallecidos. En el caso de Europa, como bien vemos, nos encontramos aquí por la estadística para ver quiénes, qué países están más afectados y cuáles menos. En el caso de la estadística, en cuanto a gráfica representado, los casos de Europa nos encontramos aquí, la gran creciente, Rusia. Pero bueno, Rusia también es cierto que entre la falta de pruebas que sacaron al principio y después empezaron a hacer pruebas de coronavirus a saco, es decir, realmente comenzaron de forma masiva. En segunda posición nos encontraríamos a España, aquí sí que lo veríamos un poquito más, no tanto a nivel mundial, pero sí a nivel europeo. Y después nada, seguidamente el Reino Unido y Francia. Reino Unido está terminando, parece ser, la segunda ola. Francia parece que está empezando a recuperar una segunda ola. Italia bastante estandarizado. ¿Quién más nos encontramos? Alemania bastante estandarizado. Ucrania bastante estandarizado también. Sí que parece que España está teniendo un segundo rebrote, al igual que parece que Rusia no ha terminado de llegar a la cúspide del todo. Pero bueno, sencillamente con el tiempo veremos qué es lo que puede pasar. En cuanto a España, lo que vemos es lo siguiente. Los casos acumulados han aumentado mucho últimamente. Se pensaba que ya la curva iba a bajar y sin embargo vemos 100% un segundo rebrote. No es la posibilidad de un segundo rebrote, sino que vemos que a niveles estadísticos sí que hay y está habiendo actualmente un segundo rebrote. Los casos activos también están subiendo y están sumándose. La línea de fallecidos se mantiene estándar, o sea, están falleciendo casi que las mismas personas. Y la tasa de recuperados vemos que es constante y es lineal, de manera que se mantendría en el tiempo.
Por otra parte, lo que vemos también es que pese a que todos estén subiendo, pese a que haya una segunda ola, como bien nos encontramos aquí en Estados Unidos, como bien vemos también en la India, que actualmente estamos aquí arriba, no ha encontrado un punto como por ejemplo como lo veíamos en Rusia, un punto de cúspide, un punto en el que pueda empezar a bajar. Como bien vemos con todo esto, lo que vemos en las bolsas, y lo podemos ver desde Google mismo, es utilizamos Google para no utilizar ninguna aplicación, ningún MetaTrader, ni Plus500, ni eToro, ni ninguna aplicación, ningún broker. Sencillamente lo queremos enseñar, ni siquiera desde Investing, desde Google mismo. Ni desde Investing, ni desde Expansión, ni desde ningún otro sitio. Sencillamente desde Google mismo y ya está. Sí que es cierto que para nuestras formaciones utilizamos distintas páginas como desde TradingView y demás, pero desde aquí, desde YouTube, sencillamente queremos enseñarlo pues desde Google mismo. Este es el promedio industrial del Dow Jones, el Dow Jones Industrial Average, el cual nos encontramos que en enero y en febrero estaba por los 29.000 puntos, como vemos por aquí arriba. Sí que es cierto que hubo una gran bajada por los casos de coronavirus de la primera ola, pero sí que es cierto que después para la segunda ola no ha habido ninguna corrección en absoluto. Lo mismo nos encontramos con el DAX, con Alemania, ya que pues bajó con la primera ola y con esta segunda ola no se está viendo afectado en absoluto el índice Nifty 50, que es el índice de la India, el cual pues igual vemos de la misma manera, de manera global fue afectado por el caso actual, por la situación actual, y sin embargo actualmente no se está viendo afectada la bolsa por la segunda oleada. Y vemos que realmente es ahora cuando peor están, no antes. De manera que a hechos o a vistas económicas tendría que haber afectado, aunque fuera ni siquiera en su propio índice. Y en Nasdaq las tecnológicas, como bien vemos, en enero y en febrero estaban en los 9.000 puntos y a día de hoy pues aquello lo sobrepasaron en gran medida. Están pues por los 11.390 puntos. Sí que es cierto que recientemente, si lo miramos en una temporalidad de un mes, ha afectado bastante y está volviendo a bajar. Está ahora mismo tal y como estaba a principios, mediados de agosto. Pero bueno, veremos si esta bajada se resiente, si no se resiente, veremos cómo funciona y cómo avanza respecto a lo que nos encontramos en un futuro. ¿Y qué es lo que vamos en un futuro? Podemos encontrarnos en octubre con una segunda oleada y con unos nuevos estímulos de la Fed, los cuales inundarían el mercado de nuevo de liquidez, teniendo así unas buenas bolsas, encontrándonos con mercados en verdes, mercados en positivos, todo de acuerdo para que el actual presidente, Donald Trump, gane las elecciones en noviembre. A 50 y pocos días que estamos actualmente, Donald Trump no es del todo favorito, pero bueno, ahí continúan y sin embargo las bolsas se resisten y se resienten, pero sobre todo se resisten a bajar, aunque se están viendo resentidas por parte de inversores y una pequeña fuga de capitales. Pero bueno, pese a la pequeña caída de las tecnológicas, veremos en octubre cómo va. Nosotros pensamos que todo esto, todo septiembre, todo octubre y todo noviembre va a ser un rally enorme de subidas y bajadas, de manera que sencillamente podremos verlo en el tiempo. Únicamente tendremos que esperar poco a poco para ver si el hecho del coronavirus y la segunda oleada afecta de manera económica o si no afecta de manera económica, ya que el Banco Central Europeo y la Fed inundan de liquidez el mercado. Si únicamente inunda el mercado de liquidez la Fed, creará una pequeña inflación, lo cual llevará al dólar por debajo de los 93 que está ahora y los llevará, puede ser que a 91,5, 91,7, y el euro pase de los 104,2 más o menos que está actualmente hasta los 105 y hasta los 106,5. Veamos cómo funcionan, veamos los próximos meses, veamos cómo van, veamos quiénes son los que realizan los paquetes de estímulos necesarios para que las bolsas sigan subiendo y veamos también con qué objetivos.
Esto es todo por hoy, esto es todo lo que queríamos contaros, sencillamente ver vosotros mismos con la información que tenéis a vuestro alcance, con la información que hay en internet, si sabéis buscar, que estamos seguros que vais a saber encontrar la información que vosotros os propongáis, y mirad si realmente hay una segunda oleada o si no hay una segunda oleada en vuestra ciudad, en vuestra provincia, en vuestro país. Así que desde Dow Jones Trading os instamos a que buscáis vuestra propia información, a que miréis por vosotros mismos y como siempre, buen trading, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.